Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga a cada uno. Una semana más que estamos obligados a guardar el día del Señor desde nuestras casas. Esperamos también que el Señor, su gracia, su amor, los esté sosteniendo en las circunstancias que estamos viviendo. Les voy a pedir, por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Aquí estará basada la predicación del día de hoy. Yo voy a leer en voz alta. Usted, por favor, me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, a ti las gracias, Señor, por tu amor y tu bondad para cada uno de nosotros, tu pueblo. Señor, te queremos pedir sabiduría y que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, honrarte mientras oímos al predicador. Te pedimos una gracia especial para los oyentes y una gracia especial para el predicador, de manera que podamos al final del sermón conocer mejor las Escrituras, conocer mejor a Cristo, atesorar mejor a Cristo, glorificarte más. Ayúdanos, Señor, tu Espíritu Santo puede usar tu palabra como su espada para lograr tus propósitos buenos y santos. En el nombre de Jesús, guíanos por favor. Amén. La porción que acabamos de leer nos habla de la perfección. Ahora vamos a ver a qué se refieren las Escrituras con el tema de ser perfectos. El Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es una declaración realmente estremecedora. Dios no espera nada menos de sus hijos que perfección. Ahora, en Efesios 4, Pablo nos dice que Cristo ha ordenado unos oficios en el versículo 11 para lograr esa meta. Si ya entendimos que los apóstoles y profetas cumplieron su rol en echar el fundamento de la iglesia, los evangelistas, quienes hacen su función itinerante de predicar en lugares donde no ha llegado el evangelio, nos queda entonces que los pastores maestros son los instrumentos de Dios dentro de la iglesia para llevarnos a esa perfección. Miremos un poco ese término perfección para estar más tranquilos. Ese término que leemos en nuestras Biblias es el término griego katarkizo, que significa totalmente equipado, maduro. También puede significar completo, crecido de manera plena. Ahora, esta definición nos alivia. Es decir, Dios no está esperando de nosotros perfección en el sentido de ser impecables o sin pecado, sino que nos demanda madurez. Los creyentes entonces estamos llamados a crecer y madurar. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Para cumplir esa meta, el Señor utiliza varios agentes. Entre esos agentes están las pruebas y el sufrimiento. En la carta a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, solo escucha, dice,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este texto nos enseña claramente que Dios va a enviar pruebas para hacernos madurar. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, también lo dice. Escucha, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Hermanos, estos textos nos enseñan que Dios nos hará sufrir para hacernos maduros o completos. Otro agente que enseña la palabra de Dios que enseñan las Escrituras, es que Dios utiliza su misma palabra para llevarnos a la madurez. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios entonces es otro agente por el cual Dios lleva a cabo la perfección de los creyentes. Y Pablo también lo dijo, escucha en Timoteo, segunda carta a Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Resumiendo entonces, el lugar que tienen los pastores maestros en la iglesia es de usar la palabra de Dios para llevar al pueblo de Dios hacia la madurez. Eso es lo que nos enseñan los versículos 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es el sentido, propósito y razón, el fin que debe perseguir todo ministerio en una iglesia dirigido por unos pastores puestos por Dios. Escucha nuevamente cómo Pablo lo reconocía así cuando se lo escribió a la iglesia de Colosenses en el capítulo 1, versículo 28. Hablando de Cristo, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta entonces del ministerio de Pablo, como él mismo lo reconoce, era madurar a los santos, perfeccionarlos, tomarlos como bebé espiritual y presentarlos luego como un varón maduros o perfectos. Podemos decir entonces que el trabajo de los pastores, mis queridos hermanos, no es entretener a la iglesia, no es elaborar programas y actividades sociales para las que personas se involucren, no es dirigir reuniones interminables de proyectos por hacer. El trabajo de los pastores principalmente es llevar a los santos a la madurez, y eso a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Ya que los santos hacen la obra del ministerio, ellos pueden entonces hacer las otras actividades que hemos estado mencionando. Ahora, lo que Pablo nos enseña en este texto es el crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. No se está contemplando el crecimiento de cada creyente como individuo solamente, sino que también se está contemplando el crecimiento de todos nosotros como un cuerpo. Ese es el énfasis del versículo 13, hasta que todos lleguemos. También es el énfasis de toda la sección del versículo 2 al 16. Estos últimos versículos que hemos leído nos hablan de la estrecha relación entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. La iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad. Cada creyente debe estar preocupado en su desarrollo y crecimiento personal, pero teniendo en cuenta que ese desarrollo y crecimiento repercute en los demás. Cristo nos salvó como individuos, pero no para ser individualistas. Ahora, lo primero que quiero que veamos en este
en este versículo 13 o en esta sección que estamos estudiando, el primer punto es esa meta a la cual ese ministerio, los ministerios se propone alcanzar. ¿Qué es lo que se propone alcanzar Dios a través de los oficios que ha instituido? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo 13, como ya lo he estado sugiriendo, se puede resumir en una sola palabra, y esa palabra es madurez. Hermanos, el éxito de un ministerio o de una iglesia, propiamente hablando, no se mide por la cantidad de personas que asisten a un cierto local. El éxito, si podemos hablar de éxito de una iglesia, no se mide por la cantidad de dinero que esta iglesia o local pueda recoger. El éxito de una iglesia o ministerio no se mide a través de las actividades que ellas tengan toda la semana. La Biblia nos dice aquí claramente que el éxito, si se puede hablar de éxito de una iglesia, se mide a través de una sola cosa, y esa es la madurez. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por supuesto, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo descansa enteramente en lo que la Biblia y solo la Biblia enseña de Él. Ahora, ese conocimiento que Pablo está hablando aquí en el versículo 13, el que estamos procurando, no es un conocimiento básico, porque le está hablando una iglesia y esa iglesia solamente cuando se conoce de Cristo. Pero se refiere a una familiaridad profunda con Cristo. Debemos conocerlo de tal manera que experimentamos las profundidades de quién es Él. No podemos hablar de madurez en Cristo en un vacío doctrinal. La fe en la cual nos relacionamos en Cristo es eminentemente doctrinal. La meta que debemos procurar como iglesia es que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con el Señor, y para eso es necesario un entendimiento claro de lo que la Escritura nos dice acerca de Él, que al mismo tiempo se traduzca en una confianza cada vez más sólida y profunda. En la misma medida en que se fortalece y profundiza la relación que tenemos con Cristo, en esa misma medida se acrecienta nuestra unidad práctica. Es lo mismo que en el matrimonio. ¿Cuándo esos dos cristianos tendrán una relación matrimonial más sólida? Cuando ambos tengan una relación sólida con Cristo. Porque teniendo una relación sólida con Cristo, cada uno comprenderá cuál es su rol dentro del matrimonio. Amados hermanos, la unidad de la iglesia depende totalmente de nuestra relación personal con Cristo. Pero lo otro también es verdad. Tu inmadurez espiritual perjudica también a toda la iglesia. Observa cómo Pablo dice que estamos llamados a llegar a un varón perfecto en el versículo 13. El término perfecto, como ya le he mencionado, se traduce como maduro y se contrasta con la palabra niño en el versículo 14. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. En el versículo 13 dice Pablo que estamos procurando llegar a ser perfectos o maduros, y lo contrasta con lo que dice el versículo 14, para que no seamos niños. Ese varón perfecto, maduro, tiene como modelo al Señor Jesucristo. Versículo 13 al final, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Nuevo Testamento entonces enseña constantemente que los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, el propósito es que Dios quiere moldearlos conforme a la imagen de su Hijo.
para que entonces ellos, como un varón perfecto, puedan manifestar las características de aquel que es la medida del hombre. La meta que procuramos alcanzar como individuos y como iglesia es entonces ser semejantes al Hijo de Dios, Jesucristo. Estamos llamados a imitar su carácter santo, sus gracias excelentes, su obediencia y conformidad a la ley de Dios. Todo creyente entonces debe procurar, en dependencia del Espíritu Santo y usando los medios que Dios ha dejado a nuestro alcance para crecer a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 3. Escucha, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto significa, hermanos, que a medida que caminamos con Cristo, somos transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo, al nosotros fijar la imagen de Cristo que da en las Escrituras, el Espíritu Santo utiliza eso para llevarnos cada vez más cerca de Él. Como dos amigos, o cuando tú ves a dos esposos que tienen más de 50 años juntos, que de tanto estar juntos ya hasta se parecen, hablan igual, tienen los mismos gestos. ¿Cuál es entonces la meta que nos aguarda? Dice Pablo en el versículo 13, la medida de la plenitud de Cristo. También, hermanos, tenemos que entender algo, que el Nuevo Testamento nos enseña que ese proceso terminará con la segunda venida de Cristo. Dice en 1 de Juan que seremos semejantes a Él cuando lo veremos, cuando lo veamos en persona. Pero también enseña la Biblia, que ese es nuestro texto ahorita, que ese proceso comenzó aquí y ahora. Y en todo aquel que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, entonces está siendo moldeado cada vez más a parecerse a su Señor. Es un camino que no terminará en este lado de la eternidad hasta que Cristo aparezca. Por lo tanto, ningún creyente, por más años y experiencias que tenga en el cristianismo, ha terminado ese proceso de perfección, ese proceso de maduración. ¿Cómo se refleja ese crecimiento en la vida de la iglesia? ¿Cuáles son aquellas señales que nos dicen que estamos creciendo y madurando? El versículo 14 nos los enseña. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. La primer síntoma o señal que estamos madurando o creciendo en madurez es entonces estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro no será arrastrado por los vientos doctrinales que soplan de un lado a otro. La figura que el apóstol Pablo usa aquí es de un barco que está en alta mar en medio de una poderosa tormenta. La palabra fluctuante que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ese término fluctuante significa zarandeado, sacudido por las olas. Pablo entonces dice que los creyentes inmaduros son los que son arrastrados y movidos por los vientos huracanados de las falsas doctrinas, de las novedades religiosas y de toda nueva teoría que aparece. Estos creyentes inmaduros siempre están buscando algo nuevo, una nueva sensación. La inestabilidad doctrinal, la falta de convicciones claras y firmes es una clara marca de inmadurez. De hecho, hermano, existe una encuesta que dice que una persona que estudia 90 días con los testigos de Jehová puede desarticular al cristiano promedio en 30 minutos. Qué vergüenza, de verdad, si esa sería tu realidad en este momento.
Pero lo que nos está diciendo Pablo, o advirtiendo Pablo, es que la persona que es madura no es así. La persona que es madura, o el cristiano maduro, conoce las Escrituras, conoce sus doctrinas y por lo tanto no se deja mover fácilmente. Esa persona puede discernir la verdad del error aún en sus formas más sutiles. Mis hermanos, es importante que recordemos que el énfasis de la sección es la unidad de la iglesia. En esta atmósfera es que Pablo insiste en la estabilidad doctrinal como un síntoma de madurez. A mayor madurez, mayor unidad. Y uno de los síntomas inequívocos de madurez es el afianzamiento en el cuerpo de doctrinas revelado en las Escrituras. Eso quiere decir, hermanos, que la unidad que el apóstol está hablando en toda esta sección no se produce a costo de la doctrina, sino por medio de ella. Debemos insistir en la unidad de la iglesia, pero no debemos ser tan ingenuos y emocionales al creer que esa unidad se dará sin aprender doctrina. Seguro que entre todas las doctrinas que se nos enseñan en la palabra de Dios, hay algunas que son vitales para la correcta predicación del Evangelio y para la santidad de los creyentes. También es cierto que hay otras que no son tan neurálgicas, pero igualmente, si dejamos las doctrinas importantes, estaremos pecando contra Cristo. Una forma práctica en que los pastores de esta iglesia, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, creemos que podemos llegar a la unidad y obviamente a la madurez es a través de la Confesión Bautista de Londres, que, aunque reconocemos que no es un documento inspirado, es muy útil para decirnos qué creemos como iglesia en las doctrinas más importantes. Así que nosotros, hermanos, motivamos siempre y esperamos que los miembros de la iglesia conozcan y sostengan estas doctrinas, porque en esa medida crecerá la unidad y se fortalecerá la unidad entre nosotros. Si tú eres un miembro de IBRB o candidato a ser miembro, usted debe estar bastante familiarizado con la Confesión de Londres, porque se supone que eso es las doctrinas que tú crees, no solamente la que los pastores creen. Sin embargo, ¿qué sucede, hermano, si alguno de nosotros no tiene solidez doctrinal? Pablo dice: eres un niño inmaduro, inestable y presa fácil de herejías y errores doctrinales. Eso lo vimos en el versículo 14. Pero también dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. El término artimaña es el término griego que se utiliza es kubeia, de donde viene nuestro término en español cubos o dados. El dado como lo que utilizamos para jugar ludo, los que hemos jugado ludo, o para jugar monopolio. La figura entonces que el texto, el versículo nos presenta es la del hombre que para ganar en el juego de dados emplea tretas, engaño, es un timador. Así, dice Pablo, son los falsos maestros. Tuercen un poquito aquí, otro poquito allá, para que entonces poner a decir a la Biblia cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Y esas cosas tienen implicaciones prácticas enormes. Es decir, hermano, eso no es un problema meramente académico. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a los corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, Pablo no se refiere a huir de ambientes donde dicen groserías y donde se dicen cosas en doble sentido. Eso no es el sentido en que Pablo se refiere en esta enseñanza. Pablo está hablando de falsas enseñanzas con respecto a la resurrección. Las malas conversaciones, entonces,
eran herejías que los cristianos de Corinto estaban escuchando y que estaban haciendo estragos en sus vidas. Las falsas doctrinas corrompen, el error daña, el error es pernicioso. Al parecer, la iglesia de Corinto, algunos pensaban que podían tener intimidad con falsos maestros y salir inmunes, pero Pablo les dice, no erréis, nadie puede tener relación con falsos maestros y salir ileso. Hermano, pero más allá de esto, de conocer el error, la mejor manera de identificar cuando algo es erróneo es conociendo a fondo la verdad. Si estamos bien instruidos en la verdad, podremos identificar el error y librarnos de sus efectos perniciosos. Pablo dice también, no solamente que un síntoma de la madurez o de ese proceso de ahí conduciéndonos a la madurez, que estamos creciendo, es que nuestras vidas están enraizadas en la verdad y el amor, versículo 15. Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese término, siguiendo la verdad, es una sola palabra en griego que encierra varias ideas. Ese término puede ser traducido como aferrándonos a la verdad o también manteniendo la verdad. También puede ser traducido viviendo o hablando la verdad. El punto es que nosotros debemos ser veraces. Pablo entonces nos dice que la verdad de Dios revelada en su palabra nos debe gobernar en todo cuanto hacemos, decimos, pensamos, en el hogar, en el trabajo, en donde sea que estemos. La verdad de Dios debe gobernarnos en amor. Y aquí déjeme decirle algo que debemos tener cuidado. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. Me explico. Un autor dijo, la verdad sin amor le falta su ambiente propio y pierde su poder persuasivo. Al mismo tiempo, el amor sin la verdad pierde su identidad, degenerando en un sentimiento de sensiblería sin doblez, sensiblería sin principio. Hermanos, vivir la verdad en amor no es ningún ejercicio abstracto, sino una experiencia personal, práctica y completa. A veces, hablar verdad en amor requiere un enfrentamiento. Otras veces implicará dar espacio a las personas que amamos. La verdad, hermanos, no se puede utilizar para agredir. Tampoco podemos permitir que el amor distorsione la realidad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Se requiere entonces sabiduría del cielo para discernir cuándo servir a otros significa hablar y cuándo lo que se necesita es morderse la lengua y no decir nada. Eso es algo que solo un cristiano que ha crecido en madurez comprende. Así que, hermanos, debemos tener cuidado porque no puede ser verdad este tipo de frases como esta iglesia tiene la verdad pero no tiene amor, o esta iglesia tiene mucho amor pero no tiene doctrina, no tiene verdad. Debemos entender que las escrituras no nos dan esa opción de una cosa o la otra, sino que deben ser las dos. Nosotros debemos vivir en la verdad, en amor. Para una iglesia es tan dañina la carencia de la verdad como también lo es la carencia del amor. Pero debemos continuar. En tercer lugar, Pablo nos enseña acá en el versículo 16 ese proceso por el cual también avanzamos hacia la meta. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Pablo, hermano, nos está diciendo que la iglesia es un organismo vivo, como el cuerpo humano, en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del todo al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. El crecimiento entonces de la iglesia está contemplado aquí desde dos perspectivas. Por un lado, Pablo nos dice que Cristo hace lo que Cristo hace en nosotros, y por el otro, lo que nosotros debemos hacer en virtud de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Pablo primero dice lo que Cristo hace en nosotros. Si vemos la primera parte del versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es ese quién? Cristo, que fue lo último que dijo en el versículo 15. Cristo, de quien todo el cuerpo, vean la última parte del versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es en virtud de nuestra unión con Cristo es que cada creyente crece espiritualmente. Compare lo que dice Pablo aquí con lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 19. Una carta más adelante, está Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 19, Pablo le dice a estos creyentes, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento a la iglesia? Pablo dice en Colosenses es Dios, en Efesios dice que es Cristo, pero es la misma persona. Ahora, a través de nuestra unión con Cristo, nosotros crecemos. Cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, nos referimos a que esa unión se evidencia por la obediencia a la palabra de Dios. En la medida que estamos en obediencia a la palabra de Cristo, evidenciamos que estamos unidos a Él. Así crecemos y fructificamos. Ahora, si nosotros obedecemos y crecemos en Cristo, y tomamos a dos cristianos que están enfocados en crecer y obedecer a Cristo, veremos que ambos están entonces encaminados hacia un mismo propósito. De esta manera, la iglesia recibirá su crecimiento. Estos dos creyentes no están compitiendo, sino que entre cada uno, con su particularidad y su obediencia y adoración a Cristo, en esa medida ellos se sirven y se complementan el uno al otro. Es Cristo quien provee la unidad y coordinación, porque Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El mismo que da el crecimiento es el mismo el Señor que provee simetría, dirección, coordinación al cuerpo. Hermanos, fue Cristo quien te colocó en este cuerpo local de creyentes. Cristo mismo dirigió las providencias cristianas para dirigirte a la iglesia que te injertó. ¿Qué debe hacer cada creyente entonces? Poner los dones que el Señor le ha dado para el servicio de los demás creyentes, en donde Él soberanamente nos ha colocado. Así como en el cuerpo humano los miembros están conectados unos a otros, la Biblia nos dice que los cristianos también están conectados unos a otros por las coyunturas. El término coyuntura significa punto de contacto, que es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. En ese caso, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión de Cristo, que es la cabeza, se traspasa a los demás miembros. Por eso las coyunturas se ayudan mutuamente. La idea es que cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo. Ellos se ayudan mutuamente porque se dan las provisiones y suministros espirituales que la cabeza del cuerpo, Cristo,
les ha dado. La idea es entonces que la iglesia es un organismo vivo donde cada miembro del cuerpo está unido a Cristo, que es la cabeza, y también unidos entre sí. Cada miembro de este cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de pastores maestros provistos por Él. A través de esos pastores maestros, Cristo provee el alimento de su palabra, equipando a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo los colocó con los dones que Él ganó para ellos. En la medida en que cada cristiano traspase a los demás lo que recibe de Cristo, según su actividad propia, la iglesia crecerá y madurará. Si un miembro no está madurando, si un miembro se aísla de los demás, si acaso asiste a un culto y luego se desconecta totalmente, no interactúa con otros o quiere hacer la función que le corresponde a otro, ¿qué sucede? Lo que está haciendo ese miembro es saboteando al cuerpo, está afectando la salud del cuerpo. Es imposible entonces que una iglesia avance hacia la madurez si no tiene unidad, porque no tiene puntos de contacto, como los da Cristo a cada uno de los creyentes. Mis hermanos, ¿qué nos está enseñando estos textos entonces? Este texto nos enseña el lugar tan prominente que la iglesia ocupa en los planes de Dios y en la vida de todo cristiano. Algunos profesan ser cristianos y al mismo tiempo muestran un total desinterés por formar parte de una iglesia local. Ese no es el cristianismo que vemos en la Biblia. La iglesia es el organismo por el cual Cristo opera en el mundo. Por lo tanto, es imposible madurar y fructificar adecuadamente sin una conexión vital con la iglesia. Es en la iglesia donde se equipa a los creyentes con la verdad. Es aquí donde se aprende del amor de Cristo para amar a otros. Es en la iglesia donde Cristo distribuye y reparte sus provisiones espirituales para que los creyentes no sean sin fruto. Tener desinterés por la iglesia y desinterés por las reuniones es una franca señal de inmadurez y un cuestionamiento grosero a la sabiduría de Cristo. Este pasaje también nos enseña con claridad cuán importante es la unidad de la iglesia. Me refiero al pasaje completo, desde el versículo 2 hasta el versículo 16. La unidad debe ser preservada y debemos esforzarnos por conservar esa unidad. También debemos entender con este pasaje que ser miembros de una iglesia no anula nuestra individualidad, sino que promueve que tenemos responsabilidades unos con otros. Cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los que pertenece al cuerpo de Cristo, tiene funciones particulares que debemos desarrollar y cumplir. Queridos hermanos, no podemos ser cristianos que maduran ni entraremos en ese proceso de maduración por nosotros mismos, puesto que no somos autosuficientes para darnos lo que necesitamos para una vida de fe. Cristo, es verdad, podría suplir nuestras necesidades de manera directa. No obstante, Él soberanamente ha decidido impartir su gracia a otras personas para que ellos contribuyan a nuestra edificación y nosotros a la suya. Cristiano, nuestra oración entonces, nuestro anhelo debe ser nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta como creyente? ¿Cuál es la meta? Obviamente entonces como creyente individual y al mismo tiempo como miembro de una iglesia a la cual el Señor te ha puesto. Proseguir hacia la madurez, proseguir hacia la perfección en Cristo. Y aquí Pablo nos ha dicho cómo es cuando interactuemos como creyentes. Bendito sea Dios cuando nos permita
volver a interactuar personalmente unos con otros, porque nuestra madurez, si no hemos estado relacionándonos con otros creyentes, se ha estancado. Pero buscamos esa perfección y el Señor permita nuevamente la reunión entre los creyentes, entre la iglesia de Cristo, para servirnos unos a otros y proseguir a esa gloriosa meta, la perfección y la plenitud en Cristo Jesús. Oremos. Padre bendito, a ti, Señor, venimos agradeciéndote por tu verdad revelada y cómo nos enseñas a perseguir esa meta gloriosa, Señor, que es la perfección de cada uno de nosotros, es decir, que nosotros vayamos creciendo en madurez, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien, Señor, ese proceso terminará cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, tu palabra nos ha enseñado claramente que ese proceso comenzó hoy. Ha comenzado en el día que nos rescataste. Por eso, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos sido irresponsables, si hemos sido apáticos, perdónanos. Pero obra que el Espíritu Santo utilice esta predicación, este texto, esta porción de tus Escrituras, para obrar en nosotros y volvernos a encarrilar en ese proceso de la madurez cristiana a la cual nos quieres llevar. Alabado seas tú, Señor. Permítenos que entonces nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, pueda crecer como un varón perfecto, unido. En el nombre de Jesús. Amén.